Fuertes esta mañana en todos los medios, en todos los portales, está vinculado con este verdadero escándalo que se ha desatado a raíz de los contratos de seguro del ANSES, que ayer determinó que hubiera allanamientos a casas, a oficinas de brokers, allegados al expresidente Alberto Fernández. Esa es una de las informaciones fuertes de esta mañana. Otra tiene que ver con la concentración en el manejo de los fondos fiduciarios por parte de Caputo, y por cierto en la cuestión vinculada con el pacto de mayo a que ha convocado el gobierno y a la reunión de los gobernadores para este viernes para impulsar una especie de nueva ley ómnibus que, de acuerdo a las últimas informaciones ayer en la noche, había habido un cambio porque se le había vuelto a sacar el paquete fiscal y de ganancias, que son cuestiones que tienen que ver en la relación de la nación y las provincias con la cuestión económica, ¿no? A propósito de esto, tengo comunicación con Natalia Zavala Chacur, la diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de San Luis, que es precisamente especialista en los temas económicos, a quien le pedimos que nos atienda para conocer su visión a propósito de lo que está aconteciendo, de lo que podría suceder con la nueva ley ómnibus, con el paquete fiscal y con la restitución del impuesto a las ganancias. Natalia Zavala Chacur, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, diputada? Buen día a toda la audiencia. Diputada, ¿cómo está viendo la situación de las iniciativas del Poder Ejecutivo que podrían concretarse en esta, reedición de la ley ómnibus, con o sin paquete fiscal, más la modificación de nuevo del impuesto a las ganancias para que las provincias tengan más recursos que le fueron sacados con las modificaciones durante la campaña electoral? Bueno, la verdad que obviamente voy a expresar mi preocupación al respecto, porque después de haber escuchado al presidente el viernes en el discurso de apertura de sesiones, se deja en claro que no hay un plan de gobierno cierto que marque el rumbo de las acciones para los próximos, por lo menos para los próximos 12 meses. No voy a ser tan ambiciosa de pedir un plan de gobierno plurianual que nos saque de la situación en la que se encuentra la Argentina, que ya todos lo conocemos y que el presidente la ha descrito desde que asumió hasta la fecha, una situación económica alarmante que obviamente tiene sus consecuencias en todo lo que tiene que ver con lo social, con la salud, la educación, la seguridad, etcétera. En ese marco, el discurso, al tener tanta carencia de plan y una reconocida falta de apoyo por parte del presidente, de quienes conforman la banca de diputados, la banca de senadores y los mismos gobernadores, tanto provinciales como quienes ejercen el Poder Ejecutivo a nivel municipal, lleva denominado contrato social o contrato fiscal de las provincias para el mes de mayo, con lo cual uno tiene que pensar que desde el 1 de marzo hasta el 25 de mayo no habría una definición de políticas a nivel nacional que marquen el rumbo de la Argentina, y con un agravante, ¿no? Porque todos sabemos que hoy en día los gobernadores están siendo un poco asfixiados, si se quiere de alguna manera, por el gobierno nacional, sobre todo aquellas provincias a las que le recortaron la remisión de fondos discrecionales. En este caso, y acá con paréntesis, San Luis no entra porque nunca tuvo ese beneficio, pero hay otras provincias que realmente se ven ahogadas en este sentido. Y por otro lado, todas estas otras políticas que tienen que ver con la quita del subsidio al transporte, con la quita del subsidio, el fondo de incentivo docente, etcétera, que son cosas que le competen a la nación y que, bueno, de decisión basada en un decreto de necesidad de urgencia, el presidente se atribuye facultades, viola la Constitución o el sistema republicano, no respeta esta delegación de las provincias a la nación, porque los provincias sabemos que son preexistentes a la nación,
y ahoga a los gobernadores llevándolos a esto que denomina contrato fiscal para mayo o contrato social para mayo, y me recuerda obviamente a Macri en el 2019, ¿no? ¿Por qué? Con el famoso pacto fiscal buscaba lo mismo, el apoyo de los gobernadores para, en aquel entonces, renunciar a todos los juicios que tenían las provincias para con la nación, para de este modo disminuir el pasivo o las deudas del gobierno nacional y poder ir al Fondo Monetario Internacional a esa famosa deuda que contrajo Caputo en aquel entonces, hoy ministro de Economía. Bueno, creo que el paralelismo es más o menos ese. Hoy los gobernadores están citados para armar este contrato social, también en un marco de, si se quiere, negociación. El presidente hablaba de que está en contra del toma y daca, pero bueno, creo que esto es un toma y daca más de parte de él a gobernadores de alguna manera asfixiados, para obviamente buscar la aprobación de esta famosa ley ómnibus, que si tuvo un fracaso en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde alcanzó a tratarse, fue justamente por la impericia y la falta de experiencia, si se quiere, y la falta de estrategia de quienes hoy presiden la Cámara de Diputados, los diputados de la Libertad Avanza y sus aliados, por supuesto el sector más del macrismo y bueno, y algún que otro radical, ¿no? Por ahí medio confundido en el pensamiento. No sé si fui clara. Ahora, diputada, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, por ejemplo, del restablecimiento del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría? Significaría poner, digamos que más, que gente que había quedado fuera del pago del impuesto a las ganancias, que trabaja en relación de dependencia, vuelva a pagarlo. En realidad hay que mirar un montón de cosas, porque obviamente aquellos que no pagaban lo van a volver a pagar. Los que no estaban pagando pueden pagarlo. Tenemos que tener en cuenta la primer miércoles de la asunción del señor Javier Milei, la devaluación del 118,3%, la más grande después de la era de Alfonsín, es un punto, ¿no? Después tuvimos 2 meses de inflación del 30% y del 25%, que ya son, estoy hablando de la devaluación e inflación que hacen automáticamente a la caída del poder adquisitivo de cualquier ciudadano, ¿no? Asalariado o al que vive de su propio comercio, al emprendedor, al que tiene inmuebles en arrendamiento, el que fuere. Estamos hasta ahí en el análisis de la pérdida del valor adquisitivo del ingreso. Ahora, de la cuarta categoría el salario se ve totalmente corroído por el proceso inflacionario. Además, un proceso inflacionario que nos la pintan como si fuera excelente haber logrado 25 puntos de inflación, y debemos festejar este gran logro del presidente que nos hizo creer que íbamos a llegar a una hiperinflación de 15.000 puntos, del 15.000%, que yo tengo que reconocer mi carencia es no entender cómo llega a ese número. Pero bueno, lo tengo que decir porque si no queda como avalo. ¿Cómo llega al número del 15.000? Claro. Sí, está bien. Es inentendible cómo él creyó o cómo pudo saber que la inflación esperada para este periodo era del 15.000%. 15.000% es una barbaridad. Entonces, una inflación del 30%, bueno, hoy se aplaude. No debería suceder, esto no es lo normal, ¿no es cierto? Ahora, si además de la inflación al salario le volvemos a agregar ganancias, estamos hablando, en realidad, ganancias de la cuarta categoría no difiere mucho que la de tercera categoría. Ustedes saben que la cuarta categoría es conforme una tablita de porcentaje que va aumentando mientras más se gana. A la larga sigue siendo igual que el 35%, que es lo que pagan las empresas o las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada, bueno, cualquier persona jurídica de alguna manera. Con lo cual el asalariado no solo de disminuir su salario por la inflación, sino también por la quita del impuesto a las ganancias. Algo que ya estaba totalmente erradicado, que fue tratado el año pasado, que fue debatido durante horas en el Congreso y que el mismo señor Javier Milei, siendo diputado nacional, votó a favor.
Entonces, obviamente que esto es preocupante. Una disminución en el salario del trabajador por la vuelta a grabar por el impuesto a la ganancia va a implicar una retracción del consumo. Ahora, las provincias se habían quejado por la caída de recursos que fueron muy significativos a raíz de las modificaciones que hubo en el impuesto a las ganancias, y habían pedido que se coparticiparan otros dos impuestos que el gobierno se negó. Ahora, ¿qué solución hay para que las provincias recuperen niveles de recaudación por coparticipación? Bueno, nosotros habíamos, recordemos que cuando se habló de la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, que no es el 100%, ustedes saben que hay un monto que superado X cantidad de dinero, hoy la verdad en su momento de cuando poníamos la norma era 1.600.000, hoy no me acuerdo bien cuánto es, creo que está un poquito más bajo, porque bueno, si se tributa ganancias, la cuarta categoría es para los que menos ganan, ¿no es cierto? De la cuarta categoría los que tienen ingresos menores a 6 salarios mínimo vital y móvil, que ese es el problema, que no actualizó el salario mínimo vital y móvil también. Lo que quiero decir es que en aquel entonces se cedía ganancias de la cuarta categoría a cambio de la coparticipación del impuesto al cheque. Ustedes saben que el impuesto al cheque, el débito y crédito de las transferencias bancarias, de alguna manera conocido como impuesto al cheque, implica una recaudación similar o superior a lo que representa la cuarta categoría de ganancias, y que es un impuesto 100% coparticipable, que la nación no lo está haciendo y lo debería hacer, y ese fue en algún punto lo que los gobernadores en aquel entonces accedieron a la disminución de ganancias con la condición de la coparticipación del impuesto al cheque y la coparticipación del impuesto país en caso de que este continuara vigente. Ustedes saben que el impuesto país tiene un vencimiento en los próximos meses, que si no se prorroga debería desaparecer. Bueno, en este sentido, si no desaparece, bueno, que se coparticipe como corresponde, como establece la ley 23.548, que es la ley de coparticipación de impuestos, y como corresponde según el sistema federal en el que vivimos todos los argentinos. De ahí al ahogo financiero de las provincias también tiene que ver con algún punto una inacción de los gobernadores reclamando lo que realmente les corresponde, que es la coparticipación de aquellos impuestos que se está dejando en la nación para uso discrecional de los mismos, en detrimento de aquellos impuestos que sí realmente hoy son necesarios para que el salario de los trabajadores no se siga viendo más deteriorado. Ahora, cualquier modificación vinculada con la coparticipación debe hacerse por ley, ¿no es cierto? Sí. Porque tenemos una ley acuerdo. Claro, es una ley que tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y después en cada una de las legislaturas provinciales. Bueno, y tiene que ir a sí, así debería ser, ¿no es cierto? Ese es el régimen. Si alguna provincia no aprueba esa ley, o sea, no adhiere a la ley de coparticipación, a la ley de acuerdo, se cae, no existe, no hay ley, no hay una nueva ley de coparticipación. Bueno, por eso tan difícil modificar una ley de acuerdo, por eso es tan difícil modificar una ley de coparticipación. Proyectos de ley de coparticipación hay muchísimos. De hecho, la Comisión Federal de Impuestos tiene un montón de proyectos sumamente estudiados y analizados por técnicos, por los ministros de Economía de todo el país, no de ahora, ¿no? De los últimos años, desde hace muchos años que venimos con la discusión de la ley de coparticipación. Pero bueno, estos partes que se van haciendo, van creando impuestos, en la misma ley que los crean, no los incluyen en la 23.548, y con eso quedan fuera de la ley de acuerdo de coparticipación, y suceden estas irregularidades como la de débito y crédito o impuesto al cheque. No sé si soy muy y el ámbito, disculpe que la vaya así saltando, haciéndola dar salto, pero el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos, que ha sido citado para mañana, la Comisión Federal de Impuestos, ¿puede llegar a determinar algún tipo de acuerdo vinculado precisamente con las cuestiones de la coparticipación y de lo que el gobierno nacional llama alivio fiscal a las provincias? En realidad la Comisión Federal de Impuestos obviamente está perfecto que participe. La Comisión Federal de Impuestos está conformada
existe por la ley 23.548, ¿no? La CREA es una entidad autárquica 100%, que representan las provincias y el gobierno nacional. Todos aquellos que participan, obviamente, de la coparticipación. Sí. Ella puede participar en la reunión de mañana, pero para que se expida tiene que hacerlo en plenario, es decir, tiene que conformarse la comisión en un estilo asamblea, en plenario, y someter a votación aquello que se proponga de la reunión de mañana, y obviamente tener el quórum y exigir la cantidad de votos necesarios, depende de lo que se vaya a tratar el día de mañana, ¿no? O sea, mañana podría concluirse de alguna manera, mañana digo, en la reunión, mañana me refiero a la convocatoria que tiene el Gobierno Nacional. De esa convocatoria puede surgir que la Comisión Federal de Impuestos tenga que reunirse en algún plenario o una asamblea para tratar lo que le sea propuesto por la presidencia y aprobarlo o rechazarlo en función de los representantes de las provincias. ¿Quiénes representan las provincias de la Comisión Federal de Impuestos? Por lo general son los ministros de Hacienda. Si hay algún técnico especialista, también es parte, está el titular y el suplente, un titular y dos suplentes, y el Gobierno Nacional. A estos que tienen voz y votos son atendidos, y hay un equipo técnico que no tiene voz, pero sí tiene voz, que es el que explica la parte técnica, que bueno, que es todo lo que tiene que ver con contadores, economistas y abogados, que ven la parte jurídica y contable, si se quiere, de alguna manera. O sea, que podría derivar en un plenario, sí. En consecuencia de lo que venimos conversando y de lo que uno advierte, si se siguen los pasos que están estatuidos, no le va a ser fácil a Milei conseguir lo que quiere. Por supuesto que no. Aparte, hagamos un análisis más simple. Nosotros vamos a San Luis, por ejemplo. Si bien el gobernador Claudio Javier Poggi hoy, luego del discurso de Milei, manifestó que está de acuerdo en participar de esta reunión para mayo del contrato social y tratar estos 10 puntos que enunciaba el presidente. Pero él no tiene los votos para aprobar la ley base, o sea, él no tiene el 100% de los diputados que representan a San Luis en la Cámara de Diputados, no tiene el 100% de los senadores que representan a San Luis en la Cámara de Senadores. Yo, como diputada provincial, y esto lo vengo diciendo desde que la ley ómnibus entró al Congreso, es más, desde que el DNU, el primer miércoles del gobierno de Milei, saca el segundo miércoles que dicta este DNU, yo me manifiesto totalmente en contra. Mi sector político, mi pensamiento político está en contra del DNU, obviamente está en contra de la ley ómnibus, y no de una manera caprichosa, ¿no? Porque estamos en contra de la delegación de facultades extraordinarias que pretende el presidente que se le otorguen, y obviamente que también necesitamos que se remitan las leyes individualmente. Esta ley ómnibus nos hace perder y confundir en el análisis. Yo, más allá de que uno la ha estudiado, la ley y todo lo demás, cada vez que la lees te das cuenta que hay alguna cosita que sin querer va modificando otra, y así se hace una cadena interminable de modificaciones. Quita la seguridad jurídica, ¿cierto? Ahora, diputada, está bien. Poggi no es el jefe político de todos los legisladores de la nación que tiene la provincia, pero eventualmente podría requerirles algo en el sentido de que él entienda que puede resultar beneficioso. Sí, está perfecto. ¿No? Si nosotros entendemos que lo que él plantea es correcto, nos convoca, nos solicita, nos explica, y luego de analizarlo estamos de acuerdo, por supuesto que eso sí beneficia a San Luis, estaremos acompañando. Si eso no beneficia a San Luis, no, lamentablemente no. Gracias por atenderme, diputada, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día. La diputada nacional Natalia Zavala Chacur estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto en Twitter. Nada Secreto UNSL. En la radio también.